Welcome to Francis Collins School. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien todos, chicos, con la bendición de Dios. Vamos a continuar con nuestras clases. Como ya habíamos indicado, este tema que vamos a trabajar hoy día es la continuación del tema anterior, ¿verdad? Muy bien. Vamos a retomar más o menos qué es lo que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? Sí se acuerdan ustedes qué tema hemos trabajado y eso está muy bien. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro tema. Hoy trabajaremos la corriente libertadora del norte. Muy bien, ya que ustedes ya están acordándose, vamos a continuar qué es lo que nos dice y qué es lo que pasó. Sabemos que estos personajes que lucharon para lograr nuestra independencia, pues han tenido que darle mucha fuerza, mucha energía, ¿verdad? Entonces vamos a conocer al segundo personaje por la corriente libertadora del sur, ¿se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿no es cierto? San Martín. Y por el norte es Simón Bolívar. Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito de este personaje, qué es lo que nos dice, ¿no es cierto?, al respecto de ello. ¿Quién fue el Simón Bolívar? Y cómo llegó a nuestro país y qué es lo que hizo para lograr esas metas hasta lograr la independencia, ¿ya? Indica, pues te cuento, que llega por primera vez a nuestro país en septiembre de 1823, ¿ya? Simón Bolívar llegó a nuestro país a bordo de su buque Chimborazo, ¿ya? Desembarcó en el puerto de Callao, ahí desembarcó en el Callao por primera vez, ¿ya? Pues todo el mundo lo recibe con mucho respeto y con las luchas que había tenido él, ¿no es cierto? Había independizado otros países antes de llegar a nuestro territorio peruano, ¿ya? Y como aquí dice acá, en nuestro costadito, vamos a mencionar exactamente dónde fue los otros países que han independizado. Acá dice Venezuela, que se desarrolló en la batalla de Carabobo, y también Colombia en la batalla de Bocayá, ¿ya? Y Ecuador, batalla de Pichincha, ¿ya? Son los lugares más reconocidos a los países que ha logrado que también logren como nosotros hemos buscado la independencia, ¿ya? Al llegar a nuestro país, el Congreso le entrega a Bolívar pues su máximo, ¿no es cierto? El Congreso conjuntamente dice: usted va a ser el dictador. Dice, con ese nombre lo reciben, ¿ya? Y Bolívar estuvo por primera vez, se fue por Pativilca, como dice acá. Vamos a continuar. Ya, a ver qué dice. Ahí está. Posteriormente se va a Pativilca. ¿Con el objetivo de qué? ¿Ya? Se va a Pativilca por motivos de salud. Aquí, por ejemplo, llega pues justamente el máximo jefe del ejército, llega, ¿no es cierto?, lo que veníamos al Callao. Al llegar a Pativilca, ¿por qué se va? Pues si llegó a Lima, ¿no es cierto? Llega justamente por su salud, ¿ya? Por su salud, para mejorar el clima, qué sé yo. Y ahí es donde pues hace digamos, el primer cuartel, donde hace su establecimiento, ¿ya? Hay primer cuartel para poder digamos, ver a toda la situación de todo el territorio peruano, ¿ya? De esa manera se inicia él. Y su principal, su mano derecha que podemos considerar es Faustino Sánchez Carrión, era su principal colaborador en ese momento. Y podemos también hablar un poquito de Simón Bolívar, es que fue formado en el armamento, la disciplina, el orden, digamos, en esa manera se ha instruido en su juventud, pues antes de iniciarla con, digamos, las diferencias países, a buscar la independencia de cada país, ha tenido que instruirse, ¿ya? También este personaje vamos a mencionar que dio pues las últimas batallas, podemos mencionar, ¿no es cierto?, para lograr la independencia, que estábamos pues en el poder español. La primera fue la batalla de Junín, como dice acá, que se dio el 6 de agosto de 1824, ¿no es cierto? ¿Qué más les ocurre en las pampas de Junín con el general español Catán? Por la otra parte son la parte realistas y las partes patrióticos, ¿no es cierto? En esta parte, por ejemplo,
inicia, contraataca los españoles. ¿Cómo se da? A ver, ¿ya? Vamos a ver cómo se da. Primero, ya que estaba amando el general español, el Canterac, por parte de los realistas, y pues ellos acuden a las pampas de Junín, como indica, ¿no es cierto? Comienzan a ir toda la batalla. Pues Canterac atravesó toda la pampa para atacar, ¿no es cierto? Así de sorpresa, los patriotas. ¿Quiénes eran los patriotas? Dijimos, ¿no es cierto? Los patriotas son los que aman a nuestro país, los peruanos, digamos, ¿no es cierto? Y los realistas eran los por parte de los españoles, ¿no es cierto? Entonces, durante la batalla, los patriotas resistieron al inicio una y otra vez diferentes ataques que daba, pues, el general Canterac, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la batalla parecía que no podían ya aguantar más, que posteriormente se acerca de pronto los husares del Perú, conocido con ese nombre, los soldados, que se habían quedado como reserva para posteriormente pues usar, ¿no es cierto?, como una defensa fuerte. ¿Quién estaba amando él? Apúntate estos nombres, ¿ya? Isidro Suárez, ¿ya? Era él el que estaba amando de los husares del Perú. ¿Ya? Atacaron a los españoles por la retaguardia, significa por la parte de atrás, que no se dieron cuenta, ¿no es cierto? Pues por la al convertirse, eso se convirtió en una victoria, pues ellos han atacado con toda su fuerza, con toda su energía, pero de cuerpo a cuerpo. No ha sido así nada más. Ellos son los primeros que usaron solo armas blancas, como decir espada, cuchillos, así nada más. No usaron armas o fusiles, ya no usaron armas de fuego. Y eso, al enterarse, acá te comento que Simón Bolívar dice, ¿cómo han ganado? Dice, no han usado, no han disparado. Y entonces apenas se entera de la victoria, a ese grupo de soldados conocidos como los husares, y lo bautiza como husares de Junín, que actualmente se conserva, ¿no es cierto?, ese regimiento en el Congreso. Cuando vemos las fiestas patrias, el gran desfile, ahí lo vemos, ¿no es cierto? Y en esas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró la batalla? Dice aproximadamente 2 horas han resistido sin poder disparar ni un fusil. ¿Cierto? Utilizaron solo armas blancas se llaman cuchillos, espadas, entre otras cosas que no tenga que ver nada con el fuego. Y también con otro nombre es conocido esta batalla, es la batalla sin humo, así es conocido, chicos. Mira, como que ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más nos dice acá? ¿Dónde se desarrolló? Aquí en estas pampas de Junín, lago de Junín, todo acá pudieron tener una consecuencia, pues que también murieron muchas personas, muchos soldados, ¿no es cierto? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que más nos dice? ¿Qué más nos puede dar? Dijimos que al inicio se daba 2 batallas importantes, ¿no es cierto? Esas 2 batallas importantes, vamos a conocer la segunda batalla, que logra, en este caso, la independencia de nuestro país, el sueño más preciado que todo el mundo en ese momento quería, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Dónde? ¿Cuándo se desarrolló? El nombre mismo lo dice, en Ayacucho, ¿ya? Se desarrolló el 9 de diciembre de 1824 al mando de Antonio José de Sucre, los realistas al mando de José de Serna. Se produjo en la Pampa de la Quinua, así se llama ese lugar, ¿ya? Es como nosotros donde vivimos. Ahí en esa parte pues en la batalla primeramente fue la batalla, se produjo la captura del virrey y posteriormente se da la victoria, ¿ya? Y también acá luego se desarrolla la capitulación. ¿Del por qué? Pues en este momento, al lograr toda la fuerza que tenían nuestros soldados, pues los españoles han aceptado pues la victoria hacia los patriotas, y por eso se da también la capitulación, más conocido la capitulación de Ayacucho, hijos, me estoy trabando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que algunos cambios y modificaciones, algunos requisitos que pide pues los españoles, los realistas, ¿no es cierto? Los patriotas firman Sucre y los realistas Canterac. Esa parte te vas a notar,
¿ya? Para los patriotas es Sucre y los realistas Canterac. Eso anótate, ¿ah? ¿Estás anotándote? Bien. Muy bien, terminaste de anotar, perfecto. Vamos a mencionar cuáles son las, digamos, acuerdos que se dieron en esta capitulación, ¿ya? Este documento es muy importante, pues la aceptación de los españoles que nosotros hayamos vencido, ¿no es cierto? Los patriotas hayan vencido y digamos, hacerlos doblegar, que ellos se retiren de nuestras tierras o de nuestro territorio. Así como aquí dice, ¿no es cierto? Las siguientes. Vamos a mencionar. España reconocía la independencia de América y del Perú, como dice acá, ¿no es cierto? Y también los españoles exigen algo así como que en ese momento nosotros no estaríamos de acuerdo, pero se da esa situación que dice que Perú pagaría una indemnización de guerra a España porque hayamos luchado, porque algunos soldados por parte de los realistas hayan fallecido. Entonces, por eso el peruano se compromete en pagar esa dicha indemnización. Y posteriormente también se dice se respetaría los rangos, privilegios de los oficiales españoles, que se podía tener que tener la jerarquía, ¿no es cierto? Que digamos capitán, comandante, general, que ese tipo de jerarquía se tenía que respetar, pues por ser de un país pues poderosa también, ¿no es cierto? Y uno de los también acuerdos que se dan es que tampoco esta parte no me gusta, pero se dio, no podemos hacer nada. Perú pagaría los gastos de retorno a los españoles hacia su país. ¿No es cierto? Es lo que dice, ¿no? Es lo que mencionan de que esos son los acuerdos que se ha dado en ese momento. ¿Dónde se ha realizado? Acá también podemos visualizar en la imagen exactamente en nuestro mapa, vamos a ubicarnos, ¿ya es cierto? La campaña de Ayacucho, ¿ya? Que se da en 1824, y acá pues los lugares donde se habían ido partiendo, por donde se da y por donde se realizaron todo este tipo de conflictos, ¿de acuerdo? Ahí es donde diferentes formas de lucha hasta lograr nuestra independencia. Muy bien, chicos, espero que hayan podido ser aclarados algunas dudas que se les ha quedado la vez pasada. Hasta la próxima. Cuídense, chicos.